Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno. Salgan de su vecino más cercano y dígale, qué bueno que le está dando importancia al servicio de los miércoles. Salgan, dígale, qué bueno que usted le está dando oportunidad. Gloria al Señor, amén. Porque es importante, yo siempre he dicho esto, miren, los domingos es un día donde usted no se le tiene que madrugar para ir para el trabajo. Los domingos es un día donde usted puede ribetearse el sábado, quizás se acostó viendo una película y puede levantarse con calma, afeitarse, hacerse un buen desayuno, los que les gusta desayunar bien los domingos. Con calma usted viene para el culto. Sabe que el culto es de día. Cuando usted sale, usted no va a tener problemas con el bus, y tiene que ir en bus, no tiene problemas con el tren, que ya se fue el tren, no tiene problemas con el transporte. ¿Por qué? Porque es un domingo de día. Los días de semana, yo creo que Dios nos mira a los que venimos a la iglesia con una gratitud, ¿sabe? Porque usted se levantó quizás tempranito para ir al trabajo, madrugó para ir al trabajo, viene cansado del trabajo y usted viene para la iglesia porque usted sabe que a la casa del Señor se viene a contemplar la hermosura de la santidad de Jehová. Y no solamente eso, sino que también dice la Biblia que usted viene a recibir en su santo templo. Usted viene a adquirir, amén, algo de Dios, amén. Y es importante eso, que usted se dé cuenta que los días de semana, cuando uno viene a la iglesia, uno hace un sacrificio y Dios, dice la Biblia, que Él no es deudor de nadie, amén. Y Él te va a recompensar por ese sacrificio que tú estás haciendo, amén. El salmista David decía, no daré nada al Señor que no me cueste, amén. Y usted está aquí hoy, es un aplauso, gloria al Señor, amén. Pero más fuerte porque usted se lo merece, usted está aquí, aleluya. ¿Sí o no, Bermúdez? Amén. Usted está aquí, aleluya. Sobre todo lo que usted haya pasado hoy en el día, amén. Usted está aquí. Gracias a Dios, verá que Dios nos da esa oportunidad y ese privilegio de venir a la casa del Señor, amén, a escuchar su palabra, a recibir, amén. Y Dios es bueno, hermano, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Hay una palabra, amén, que yo quiero compartir en esta noche, aleluya, y está, amén, relacionada con los tiempos en la cual la iglesia está viviendo. La iglesia está viviendo unos tiempos bien difíciles. No se aparenta porque estamos viviendo en un país que no hay mucha persecución para la iglesia, amén. Pero en otros países, amén, hay lugares donde no se puede predicar así libremente como estamos aquí, amén. Hay lugares donde la gente tiene que hacer malabares para escuchar la palabra del Señor. Pero damos gracias a Dios que en Panamá hay libertad de culto y estamos, amén, protegidos, amén, porque Dios protege a Panamá, pero en otros lugares está dura la situación. Y este tema que el Señor, aleluya, trae hoy para nosotros, amén, a través de los labios de Serafín, yo le puse como tema: en tiempos difíciles Dios tiene una esperanza. No importa los tiempos, amén, que nosotros podamos vivir, porque hay tiempos, hermano, que no solamente, aleluya, en otros países, sino también en la vida cotidiana del cristiano. Hay veces que pasan sucesos, hermano, que a veces uno dice, pero ¿qué pasó?
Ustedes saben que a mí me chocaron el carro y yo le decía a Ninfa, pero ¿por qué esa señora se va a robar el alto en medio que yo voy pasando? ¿Por qué no se robó el alto cuando ya yo había pasado o antes que yo pasara para que no me chocara? No sé por qué pasó, pero pasó. Y claro, es una situación difícil. Ahora estaba manejando un carro de mi hermano, pero tenía que entregar una cuenta porque ese carro de mi hermano, lo poco que quedaba era muy poco. Amén. Y es una situación que a cualquiera le... Pero ¿qué pasó aquí? Es duro. Amén. Para un cristiano y para todo el mundo que pasen cosas como esa. Mire, el texto de hoy está en Jeremías 29, del versículo 10 al 14. Y vamos a leerlo para que usted entienda, amén, las situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel en estos momentos, en esta situación. Amén. Jeremías 29, del verso 10 en adelante. Cuando lo tengan, usted puede decir un gran amén. Vamos a esperar que los demás lo tengan porque nada más oí como 3 voces. Cuando lo tiene dice amén. Eso, ahora sí ya como que lo tienen más. Porque así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Nuestro Dios. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien, de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice, me invocaréis y yo vendré y oraré, y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde os arrojé, dice, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Dios añada bendición a esta palabra. Amén. Nótese que empieza, aleluya, hablando de una situación embarazosa para el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Estaba cautivo en Babilonia. Amén. Estaba en una situación que nadie quiere estar. ¿Quién quiere estar cautivo? ¿Tú sabes qué es estar cautivo? O sea, como esclavo. Amén. En otra nación. Si a veces yo he viajado a otros lugares y nada más estando allá en otros lugares, aunque que esté bien y esté con gente que uno puede conocer, no es lo mismo estar en Panamá. No es lo mismo. Si usted va a otra casa, de igual, usted está en otra casa, no es lo mismo estar en su casa. El pueblo de Israel se encontraba preso, cautivo en Babilonia. Nabucodonosor había llevado a Babilonia, amén, había situado todo Israel y se había llevado y había hecho con Israel lo que ellos querían. No se llevaron a todos, se llevaron a los mejores, amén, a los mejores del pueblo de Israel. Los príncipes, la gente estudiada, los mejores se llevaron, amén. En eso también se fue Daniel y sus amigos. Pero hermano, hay una situación en la cual el pueblo de Israel se encuentra. Y Dios levanta al profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías venía de una situación. Usted, si ha leído el libro de Jeremías, se da cuenta que Jeremías fue un profeta donde no escatimó decir lo que Dios le mandaba decir. Y por eso él no era bien recibido. Dice que en una ocasión Jeremías, Dios le dijo, pero ponte
anda y ponte un yugo, pero él dice, un yugo, dice, pero no te lo pongas de madera, póntelo de hierro, y fueron y se lo quitaron y se lo tiraron encima. Imagínate cómo querían a Jeremías, lo querían ver muerto, amén. Pero, ¿por qué? Porque la palabra que él decía era la palabra que venía del cielo, y a veces venía con látigo, amén. A veces nosotros no queremos aceptar la palabra que Dios nos da, porque queremos oír la palabra bonita nada más, la palabra que nos acaricie, pero cuando la palabra nos confronta, amén, ahí estamos ya no queriendo, amén, recibir esa palabra. Pero el pueblo de Israel tenía que recibir esa palabra porque Dios amaba y ama el pueblo de Israel. Y usted y yo somos el pueblo de Israel. Y Dios nos ama y Dios quiere tratarnos, amén, para que seamos corregidos. Por eso es que la palabra de Dios, aleluya, es útil para enseñar y para corregir, amén, y para instruir, amén, a fin de que el pueblo centro cristiano, embajadores de Cristo, sea, aleluya, instruido para toda buena obra. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Él vive. Hermano, y el pueblo de Israel se encontraba en una situación, aleluya, dura. ¿Cuántos saben que estar cautivo, o yo no sé si, no creo que aquí haya gente que haya estado preso? Bueno, hay veces que hay gente que pues no tiene que ser una persona de la calle o ser un maleante. O sea, hay veces que pasan casos, amén, que uno lo detienen simplemente porque hasta una confusión. Yo una vez estaba en Nicaragua y estaba con un compadre y de repente, oiga esto, había pasado un asalto a un banco y yo estoy la hermana sabe, yo tengo un mercado que se llama el Güembe y yo estoy en la parada con un compadre que me traía unos nacatamales. Nacatamales son los tamales, pero son unos tamales más grandes. Y de repente llega la policía, 2 carros de la policía, a la parada, y agarran a 2 tipos que están en la parada y se los someten y los esposan y los tiran en el carro. Y yo estoy viendo el asunto así, con la bolsa de nacatamal, y me dice mi compadre, Serafín, compadre, vienen por usted. Y yo, y de repente siento el cuello que me agarra por el cuello y me tiran al... Yo, ¿qué pasó? Me llevaron por un asunto que se llaman el chipote. 8 días pasé ahí. Y los tipos del DENI me decían que yo era el intelectual del asalto al banco, no me acuerdo cuál era el banco ese. Y que yo era el que llevaba las armas de Panamá para... Yo me dice un día, pero usted trae las armas de Panamá. Los otros compañeros me dieron. Le digo yo, pero ¿cómo tú vas a decir eso si... ¿Quién lleva leña para el monte? ¿No se acuerdan? En ese tiempo habían agarrado un cargamento de armas que venía de Nicaragua para Panamá, que iba a cruzar en la frontera, un montón de armas. Y usted no sabe, no están oyendo que de Nicaragua que va para Panamá. El asunto es que estuve preso 8 días y me llevaron al reconocimiento. Bueno, gracias a Dios, las personas que fueron a reconocer, nunca me dijeron ese, ¿qué tal si me dicen ese? Y era estado yo todavía preso. Y me dice uno de los policías, oye, esta gente dicen, porque los otros también los otros sí eran delincuentes, los otros tipos, y tenían hasta armas. En el momento que lo agarraron los 2 tenían armas. Y me dice uno del DENI, dice, pero dice, nunca me olvida el nombre, uno se llama Mendieta, me dice Mendieta que tú eres el man que les trae las armas, ¿cómo es? Y esos manes te están acusando. Y yo, pero si yo ni siquiera los conozco, no sé ni quiénes son. Y yo, bueno, el asunto que es duro estar en una situación como esa. Amén. Cuando nosotros, hermanos, estamos en esa situación, la Biblia dice que los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de bien. Y no importa la situación en la cual usted esté atravesando hoy, porque quizás no solamente estar en una cárcel es una situación difícil para el ser humano. Puede ser que esté atravesando con problemas por su matrimonio, sus hijos,
que esté atravesando con problemas, amén, por su vecino. Hay veces que uno está aquí y está pensando en el vecino, que el vecino le tiró la basura y comienza a atormentarse. Tantas cosas que pueden suceder en el vivir del ser humano. Amén. Y el pueblo de Israel se encontraba en esa situación bien difícil. Amén. Pero el versículo 11, aleluya, es un versículo de esos que, mire, en la Biblia hay bastantes versículos que son como el pan nuestro, que uno se los aprende nada más porque por donde quiera los escucha y los ve. Amén. Jeremías 29:11 es uno de esos versículos que la gente, hasta en las playeras, en las camisetas, se encuentran esos versículos. Usted va por la calle y ve ese versículo. Igual como Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Como Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y hay versículos que son como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y tantos versículos, pero Jeremías es uno de esos. Amén. Pero la situación, amén, que el profeta estaba aclarando aquí, amén, era que el pueblo de Israel está pasando una situación difícil, y entonces Dios le está diciendo, amén, que los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de bien. Y cualquiera va a decir, pero ¿qué pensamiento de Dios para mí va a ser bien si estoy en una situación caótica? Amén, esclavo en Babilonia. Y usted dirá, pero yo estoy pasando una situación difícil, ¿qué pensamiento de Dios es ese para mí? Pero hermano, en momentos difíciles es donde Dios quiere glorificarse. Hay veces que hay enfermedades que cuando la enfermedad ya el médico, la ciencia ya dice, ya se acabó aquí, ya eso, entonces que viene Dios a glorificarse. Amén. Yo tengo un hermano, amén, que no sé si lo he dicho aquí, pero ese hermano mío, él tiene VIH. Y cuando él se fue para Nicaragua, en Nicaragua se casó, pero él descuidó el medicamento. Y de repente tuvo un problema porque el VIH es una cosa que te baja la defensa, y comenzó a decaerse. Y comenzó, hermano, a decaerse, que tuvieron que traerlo de Nicaragua en un avión ambulancia para Panamá. Y cuando llegaron los médicos le dijeron, tiene 15 días. Lo metieron de una vez a fase terminal. Yo cuando lo vi lloré porque le dije, pero él me dice que ya los médicos le dijeron a mi familia, vaya a ver cómo consiguen porque ya eso ya es un caso perdido. Sin embargo, aleluya, dice él que cuando él se vio en esa situación, él le dijo, Padre Santo, si tú crees que ya yo no hago nada aquí, llévame para el cielo. Pero si tú crees que yo todavía puedo hacer algo, servirte en algo, levántame de aquí, Señor. Y ahí tiene como más de 20 años que pasó eso, y está vivo, aleluya, glorificando a Dios. Porque Dios, aleluya, tiene pensamientos de bien para el ser humano, aleluya. Tiene pensamientos bien. No importa la circunstancia que el hombre esté pasando, no importa la circunstancia, aleluya, que estemos atravesando. Tenemos que entender que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien. Por eso nos tiene aquí, aleluya. Pero hermano, aleluya, mira lo que dice, aleluya, el versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No es cuestión de que solamente, aleluya, bueno, vamos a esperar lo que Dios va a hacer, sino que tenemos que buscar. Ayer yo estaba viendo con mi hijo una película y ella dice que ya la había. Yo no la había visto, no sé si usted la ha visto. Se llama Cuarto de Guerra, porque la oí en la radio, pero es una buena película. Amén. Una película cristiana donde me llamó mucho la atención, aleluya, porque Cuarto de Guerra es un lugar especial para buscar a Dios. Y me llamó la atención porque el pastor siempre dice que nosotros debemos tener un cuarto de guerra, un lugar donde busquemos la presencia de Dios cada día. Amén. Y esta era una mujer que el esposo se la había muerto, pero ella, cuando se le murió, dice que ella era una cristiana, pero no pudo,
amén, resolver ese problema delante de Dios porque no tenía esa facultad, pero ella se dio de cuenta que Dios puede resolver cualquier problema. Y ella, cuando el esposo muere, ella como que se activa y dice: Dios mío, yo no pude resolver eso, pero yo te pido que tú me mandes a alguien para yo instruirla y que ella pueda resolver y no pase lo que yo pasé. ¿Y qué pasa? Que dice que hay una pareja que también está pasando un problema. El tipo es un vendedor, un buen vendedor, un hombre que gana mucho dinero, pero el matrimonio se está aislando, se está con problemas, y tiene una niña, y la niña ve problemas con el papá y la mamá, y la esposa también, una mujer de venta de bienes raíces. Pero cuando ella va a vender una casa, resulta que la casa es de la anciana, que está llamando a alguien, le está pidiendo a Dios para que le ponga a alguien en la cual ella pueda hablarle y pueda instruirla en lo que ella no pudo hacer. Y resulta que ella viene, pero comienza ahí a decirle que el lugar preferido de ella en su casa es el armario, el cuarto de guerra, porque dice que en la guerra siempre, aparte de que hay un movimiento de soldados para allá y para acá, hay un cuarto de estrategia donde se pelean las guerras, amén, no físicamente sino intelectualmente. Y dice que ella se dio de cuenta que ahí ella peleaba y peleó la guerra, y su esposo y todo eso volvieron en sí. Si usted no la ha visto, esa película, se la recomiendo. Si la vio, se la recomiendo que vuelva y la vea, porque es bien bonita. Cuando nosotros tenemos un lugar donde buscar a Dios, donde establecernos, donde tener esa relación íntima con Dios, Dios, aleluya, va a mover los pensamientos que tiene para usted y para mí, aleluya, porque no es esperar y sentarse, amén, no es sentarse ahí a esperar que Dios mueva sus pensamientos. Dice, aleluya, lo que el profeta le decía, aleluya, amén, era que ellos iban a invocar a Dios, y vendréis, dice, y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Cuando nosotros invocamos a Dios, cuando buscamos a Dios, Dios va a escuchar, aleluya. Isaías 59, aleluya, dice, aleluya, que el brazo de Jehová no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para oírlo. Dios está escuchando, aleluya. Cualquier situación que tú estés pasando, tú tienes que venir a los pies de Cristo, aleluya, y decirle: Dios mío, necesito tu ayuda, necesito tu fuerza. Aquella mujer, aleluya, que estaba con su matrimonio en problema, aleluya, ella buscó y limpió, aleluya, el armario, y ahí se comenzó a concentrar. Ese era el lugar, aleluya, en la cual ella invocaba al Señor para escuchar la respuesta de Dios, aleluya, y obtuvo la respuesta, porque los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Él vive. Él vive. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice el Señor? Yo los oiré, gloria al Señor. Y me buscaréis, ¿y qué? Y me hallaréis. El Señor dice que Él se va a dejar hallar cuando nosotros buscamos a Dios, aleluya. Yo no sé cuántos se levantan temprano, cuántos, aleluya, hacen un esfuerzo, porque levantarse temprano es un esfuerzo. Yo, aleluya, en el nombre de Jesús honro a las intercesoras que día tras día se levantan, gloria a Dios. Y nosotros, no solamente las intercesoras, todos nosotros debemos madrugar, buscar. Dice, aleluya, que el que temprano le busca, temprano le halla, gloria al Señor, amén. Amén, aunque sea un ratito que usted se levanta, aleluya. Dios sabe, aleluya, que usted también tiene que trabajar y que tiene que hacer otras cosas y que tiene que, aleluya, pero aunque sea un ratito que usted se levante, ¿usted cree que Dios no la va a escuchar?
Claro que Dios no va a escuchar si su palabra dice, aleluya. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y ¿qué? Y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Ahí está el detalle. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Que se dispongan, aleluya, a doblegar su vida, su orgullo, su apatía, a doblegar todo y buscar a Dios, aleluya. Porque Dios, aleluya, tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Amén. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. La Biblia dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Amén. Que no sea, aleluya, emocional, que no sea, aleluya, amén, venir a la iglesia por venir, sino que vengamos a la iglesia con un corazón sensible, porque eso es lo que Dios anhela de nosotros, que traigamos un corazón abierto a Él. Amén. Que Dios quiere tratar con nosotros y llenar nuestro corazón. Amén. Gloria al Señor. Dice, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Gloria al Señor. Y mire lo que dice el 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Cuando tú buscas a Dios, Dios se va a dejar hallar por ti. Cuando tú doblas tu rodilla, amén. Hay veces, hermano, no sé si a usted le pasa, pero hay veces que yo he doblado mi rodilla y la carne comienza. Y a veces el pensamiento dice hasta, pero hay que luchar, hermano, amén. Hay que luchar esa batalla, esa guerra espiritual, porque cuando dice la Biblia, amén, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, amén. Es una lucha espiritual, amén. Por eso es importante tener, aleluya, el cuarto de guerra. Mira, en esa película narra, amén, que un pastor fue a comprar la casa, y cuando él entró a la casa, él se entró y llegó a un cuarto, a un armario, así, a un lugar, y él quedó así como hipnotizado. Y la vendedora, la esposa le dice, ¿pero qué le pasa? Le digo, ¿qué le pasa? Y entonces le dice, aquí vivía una cristiana, ¿verdad? Dije, sí, sí. ¿Por qué? Dice, está impregnado. Aquí está la presencia de Dios. En ese cuartito estaba la presencia de Dios, porque ella ahí era donde, amén. Tú tienes un lugar especial para buscar a Dios. Ahí siempre vas a encontrar a Dios, amén. Porque Dios está allí en ese lugar. Ese es el cuarto de guerra. Ese es el lugar donde tú guerreas, donde tú vayas. Y cuando vienes, aleluya, a cualquier lugar, es una pesadez que te va a dar. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener tu lugar especial para buscar a Dios, amén. Un lugar donde tú puedas doblar tu rodilla, donde tú puedas, aleluya, ahí tener esa comunión con Dios, aleluya. Mire, el profeta dice, aleluya, perdón, el profeta dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os hallaré y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Amén. Ahí estaba la respuesta de Dios. El pensamiento de Dios para cada uno de nosotros, aleluya, estaba ahí en el versículo 14. Es la respuesta de Dios a lo que Dios quería que nosotros llegáramos, amén, a encontrar, amén, a Dios, y tener esa respuesta en la situación que usted esté viviendo, en la situación que usted vive, en la situación que esté pasando, aleluya. Yo no sé cuál es la situación que hoy usted está atravesando, pero si usted está aquí hoy, aleluya, porque algo, aleluya, usted
necesita de Dios. Hay algo que en su vida, aleluya, no está quizás caminando bien, porque uno puede decir, aleluya, que está bien, pero siempre hay algo. El ser humano nunca va a estar tan lejos de las cosas que a veces suceden. Amén. Nosotros tenemos siempre algo, aleluya, para invocar a Dios, ¿o no? Claro que nosotros siempre vamos a tener algo en la cual necesitamos a Dios. Si usted no tuviera nada, entonces usted diría, ¿qué voy a hacer a la iglesia si no necesito a Dios? Amén. Pero por algo Dios había levantado al profeta Jeremías. Dios no lo envió al pueblo de Israel solamente porque ellos, sino primero que nada, aleluya, porque Dios tenía pensamientos de bien para ese pueblo. Dios tenía pensamientos buenos, aleluya, para el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, aleluya. Pero tenemos que buscar a Dios de nuestro corazón. Tenemos que buscar a Dios con toda nuestra alma, aleluya, amén. Y la respuesta, aleluya, de Dios se dio. Claro que se dio, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón, dice, y seré hallado por vosotros, aleluya, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Ahí estaba la respuesta de Dios. Y yo no sé cuál sea, aleluya, tu problema en esta noche, pero déjame decirte, aleluya, de parte de Dios, que Dios tiene respuesta cualquiera sea la circunstancia. Los pensamientos de Dios para el hombre son pensamientos de bien. Lo que Dios tiene para ti son cosas grandes, aleluya. No te conformes con cosas pequeñas, aleluya. Confórmate con lo que Dios tiene para ti, que son cosas grandes. Amén. Dios te bendiga, que pases buena noche y la gracia y la misericordia de Dios te alcance en este día, en el nombre poderoso de Jesús.